Muy bien, entonces vamos a mirar, por ejemplo, un análisis muy importante que hace Nidia Ruiz sobre el pensamiento de, de Rocio, de Juan Germán Rocio. Eh, Cuando, según ella, Rocio trata de difundir eh, creaciones que no fueron propiamente del siglo XVIII, sino que constituyen, al contrario de lo que se pensaba para el momento, un punto de llegada a un momento, a un proceso de reflexión extremadamente vasto y complejo, ¿no? Eh, yo creo que ella aduce que el pensamiento liberal constituyó un universo simbólico paralelo. En eso puede tener mucha razón. Cuyas circunstancias políticas incidieron en sus decisiones, es decir, en sus mecanismos de elección social, legitimando su postura crítica ante un orden constitucional simbólicamente establecido desde la denominada colonialidad. Y en eso sí es importante resaltarlo, porque ese universo simbólico paralelo, o sea, el liberalismo, se produjo bajo un contexto colonial, pero interpretado, o mejor, penetrado progresivamente por un ideario ilustrado, por la ilustración, sobre todo en las élites y sectores que detentaban el poder político municipal. Entonces, ¿qué sucede? Es por ello que Pérez Hermida, ¿sí?, sintetiza que los movimientos de independencia se vieron fuertemente influenciados por la ilustración europea, aunque es importante mencionar que el grado de influencia tuvo variaciones de acuerdo con las regiones, siendo unas más fuertes que otras. Eso es válido y tiene que ser así. Nosotros, por ejemplo, somos países de regiones. Colombia es un país de regiones. Venezuela también. Entonces, es distinto lo que pensaban los del sur a los del norte y a los del centro. Eran distinto el pensamiento, como decía Bolívar, los orejones sabaneros a los calentanos de tierra caliente. Entonces, uno puede llegar, digamos, que en esas zonas continentales, en esas regiones, ¿sí?, que tuvieron mayor contacto con Europa, fueron los primeros que se adentraron más cerca a la ilustración, por obvias razones. A ellos estaban en el lugar, de ahí era donde calaban los barcos y donde llegaban las mercancías, y llegaba también la literatura clandestina. O sea que esto fue así, realmente, que el conocimiento de esas ideas dependía de las posibilidades de unos pocos grupos elitescos, de unas pocas élites, ¿sí?, que podían sufragar el costo, sobre todo, de maestros particulares
y de algunas estadías más o menos largas en Europa. La Ilustración. Ahora, la soberanía reviste especial interés para Rocio, pues ella misma revela una importancia muy significativa en la vida de las personas que se congregan a vivir en una sociedad. Él mismo lo escribe, él mismo habla sobre este tópico, ya que el ejercicio de la soberanía, según él, ¿sí?, es un fenómeno natural palpable en toda actividad humana. Por lo que Rocio indica que este examen analítico descubre la soberanía y la va a ir palpando, la va a ir tocando entre mis errores, dice él, y preocupaciones, y dice finalmente, y me asombra la majestad de muchos de ellos, por cuanto la soberanía y el poder son atribuidos comunicables a la naturaleza, son de la naturaleza. Dicho argumento refleja el sentido racional o mejor relacional entre los ejes que se mencionan, la soberanía, el poder y lo natural como tal, que nos manifiesta un corte doctrinario flexible y nos permite avanzar, crear perfiles propios, pues esas ideas están permanentemente en proceso de ebullición y de revisión, una vez que resulta necesario comprender el engranaje orgánico de dichos atributos para esta figura. Asimismo, en su obra, ¿sí?, observamos cómo Rocio elucubra de una forma, yo diría que ad hoc, al apuntar que imaginaba yo que la soberanía era una cosa sobrenatural e invisible, reservada desde la eternidad para ciertos individuos y familias íntimamente unidas a la palabra del rey. Otras veces la consideraba una cualidad espiritual y divina inherente a la omnipotencia, a tu omnipotencia, dice él, pero henchido como de qué, de amor, de respeto y todas las cosas. Él mismo descubrió después que eso no era tan cierto, y que esta cita condensa un dilema interpretativo que evidencia la eclosión sufrida por determinadas figuras de las élites, producida por la injerencia, por la ilustración de la percepción ilustrada, de las viejas formas del orden colonial ilustrado, prefigurado si se quiere. Este es un dilema sobre el ideal soberano de la sociedad que prescribe en ciertas definiciones familiarizadas con el contexto colonial, poniendo que además, es cierto, ponen en tela de juicio la cualidad espiritual y el atributo material residenciado en el desgastado paradigma del viejo régimen. No puede ser de otra manera. Es por esto que Rocio atestigua una condición crítica frente a esa matriz de pensamiento establecido, la cual raya, por supuesto, progresivamente en un arrepentimiento intelectual cargado de nociones que parten de la razón moderna e ilustrada.
Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí es donde está la pepa del asunto. Y además es así, porque para nadie es un secreto que los principios diseminados del paradigma francés penetraron clandestina e ilícitamente en los muros del concepto académico y de los ámbitos intelectuales del espacio caraqueño. Eso es una verdad de a puño. Esa influencia francesa en el espacio caraqueño es incontrastable. Entonces, en este universo de ideas innovadoras, donde Roscio se inmiscuye y evidencia una influencia irreversible en lo referente a los contenidos, se encuentran plasmados un transcurso discursivo. Hay documentos, hay misivas, hay textos, hay escritos elaborados durante 1794 a 1816. Y cuando uno mira esos escritos de Roscio, nota la diferencia entre unos años y otros. Y cómo él retoma sus primeros años para esbozar las nuevas ideas. Inclusive, si uno no es un poquitico agudo en eso, se puede confundir con las primeras definiciones de sus últimos escritos con los primeros que había dicho antes. De allí, por ejemplo, que uno demuestra una incidencia que envolvió a otras figuras prominentes, como Baltasar Marrero y Juan Antonio Navarrete, por la misma época, por citar a algunos de los que ya han estudiado, que fueron acusados en su época de subvertir y desvirtuar las sagradas enseñanzas universitarias instauradas a partir del modelo teológico educativo, el cual se constituyó repetidamente en el eje y en el modo de impartir debidos estudios, ¿no?, llevados a cabo en la prestigiosa Universidad de Caracas. Ahí también nos encontramos con ese contrapunto de una concepción que tenía Bolívar sobre la educación, que cuando él llega aquí a la Nueva Granada, la revalúa. Antes, Bolívar no era muy amigo al comienzo de la instrucción pública. Después que él toma las armas y empieza su campaña, la campaña admirable y todo eso, se da cuenta de que a la revolución había que meterle educación. O sea que Roscio habla de que esos administradores de la compañía política nada más tienen y no pueden tener que el mero ejercicio de esa soberanía que está radicada en el pueblo, en todos y cada uno, ¿sí? En todos y cada uno. Qué importante eso. Nos permite establecer sin mayores resabios una clara distinción entre la actividad meramente gubernamental y el ejercicio sustancial de la soberanía residente en el pueblo. Es decir, esa soberanía entendida como ejercicio de elección social no puede ser reducida a una empresa política
orientada por una élite exclusiva de administradores y funcionarios, o que sencillamente gravite alrededor de un orden teocéntrico unívoco. Por, digamos, por libertad, Rocio entendía que este don de Dios tan querido de los hombres es una facultad de obrar. Deja de ser racional la libertad cuando subleva contra la ley. Ella contradice la voluntad de Dios y la soberanía popular. O sea, hay un mix ahí, hay un doble mensaje filosófico dentro de la filosofía de Rocio, que está ligado a que, si bien es cierto, el poder es para los hombres, debe ser compartido con el poder de Dios. O sea que ahí se puede constar de que la libertad es concebida dentro de la esfera de lo racional, pero por sí misma es una facultad individual que le ha sido concedida al hombre por Dios. Esa es la postura ideológica final de Juan Rocio. De modo que es un don de obrar, es una condición humana precedida por la voluntad divina y por ende es una facultad racional ejercida por los hombres, pero sujeta a los designios de un ser supremo que no puede ser contradicho, según Rocio, motivo por el cual resultan contradictorias las ideas políticas arguidas por él mismo, debido a que denotan una conjugación poco usual de lo racional con lo divino, aunque debe reconocerse el esfuerzo intelectual y epistemológico realizado por este crítico dentro de la convulsionada realidad político-social de aquel entonces. La libertad de por sí era un don materializado por el ejercicio humano a través de la interacción de los individuos, ¿sí? Era la manera de obrar lo que ofrecía rasgos que determinasen el preciado don de ser libres racionalmente, pues la forma de obrar constituía la realidad de la libertad expresada en ese momento histórico. Entonces, ese don de ser libre racionalmente es una idea política que se palpa en los denominados textos políticos de este Juan Germán Rocio, en los textos políticos. Es una facultad, él escribe, por supuesto, es una facultad exclusivamente humana, basada en el ejercicio cotidiano del individualismo, reconocido en los tres ejes del saber ilustrado francés: libertad, igualdad y fraternidad. Pero cuando versa sobre la libertad, Rocio, si bien se opone al modelo teológico de gobierno, no le resta importancia a la postura teocéntrica del poder como se deduce generalmente. Antes, por el contrario,
le confiere, llamémoslo, una fortaleza al afirmar que pese a haber transcurrido varios años de la contienda bélica por la independencia de Venezuela, la misma no ha podido ganarse, ¿sí? Porque el pueblo sigue pensando que Fernando VII es Dios. Vaya contraste, pero es así. Es una manera de ver cómo era la influencia de los púlpitos sobre el pueblo, ¿sí? A pesar de toda esa reconquista de Morillo, ¿sí? Arrasando pueblos y todo eso, pero el pueblo creía más en los curas que en cualquier otra cosa. Cuando ya empezaron a ganar batallas, cuando ya empezaron a gestarse la independencia en la Nueva Granada, los triunfos del sur y todo eso, y ya vieron que era una realidad lo que se venía para Venezuela. El pueblo estuvo ahí muy a regañadientes, sobre todo en Venezuela. Conviene, obviamente, tener presente que esa facultad de obrar con libertad que emana directamente de Dios, con lo cual él considera que el poder divino es como una falsa doctrina manifestada a través de un exceso de afán por conservar la naturaleza soberana del régimen colonial, y en un sentido libertario enfoca solamente desde el punto de vista teológico y teocéntrico. De manera, pues, que en este enredijo de ideas, él cuestiona abiertamente, unos años después, a los defensores del modelo teológico, empeñados en sostener y propagar la falsa doctrina del poder dimanado exclusivamente del cielo. Esa es la otra. Esa es la otra. Entonces, es la falsa doctrina proveniente del cielo y que dimana directamente de Dios, lo que sin vacilar Rocio objeta, aspecto que a diferencia de otros pensadores, ¿no?, sustentan sin perder el contenido esencial auténtico que sostiene la base conceptual del pensamiento ilustrado, ya que empezaba a desorientar a algunos, pero que se gestaba día a día con la adición de otros actores de las élites del poder económico y social de ese tiempo. Luego Rocio esboza una clara distinción entre lo que significa una aproximación de criterio entre las operaciones realizadas por el gobierno y el carácter afectivo que define a un colectivo. Es decir, contrapone una de las tantas razones que cosifican el propósito concreto del Estado y la nación, cuyo proceso apenas daba sus primeros pasos en la naciente Venezuela, la naciente República Venezolana. Y dice Rocio, tanto aquí como en España conviene no confundir las operaciones del gobierno con los sentimientos del pueblo y los individuos particulares.
para no imputar a estos las intrigas, vicios de sus gobernantes o de su sistema administrativo que era tan corrupto desde entonces. Pues bien, visto desde esa perspectiva, se formula una distinción interpretativa que objeta las actividades, o sea, las operaciones realizadas por los funcionarios reales y las sociabilidades efectivas construidas tanto en lo personal como en los grupos sociales adscritos al orden existente centrado en los designios de Dios y en las decisiones del rey de España, dado que no conviene confundir las operaciones del gobierno con la idiosincrasia y los intereses del pueblo. Es bueno aclarar, ¿no?, que a este último pues no se le pueden atribuir ni inculpar los vicios y responsabilidades que solo recaen, ¿sí?, en la potestad del sistema administrativo implantado por los Borbones o en el desempeño dubitativo de algunos funcionarios reales. Entonces, resulta muy costoso interpretar que esos fracasos, vicios o aciertos de los funcionarios reales designados por la corona le sean atribuidos o asignados al pueblo, ¿sí?, como un ente dinámico de un contexto determinado, inculparlo pues al colectivo en una acción que no distingue teológicamente las responsabilidades que a los grupos sociales pertenecen, por cuanto la idiosincrasia de lo que Rocio llama pueblo rara vez guarda correspondencia directa con las operaciones ejecutadas por los actores gubernamentales. Eso se explica por sí solo. En ese sentido, entonces, la idiosincrasia e intereses del pueblo connota una base conceptual de la categoría de la elección social de Marx, cuyos factores no son examinados del todo, puesto que la elección del poder tratado aquí no es una variable realmente que reside en el colectivo como en los grupos sociales actuales, sino en Dios como ente supremo de la divinidad del poder absoluto, o en su defecto se encuentra representado en los personajes de la corona real. Hágame el favor, pero eso es así, eso se había implantado así, eso se trataba así. Lo hemos discutido, lo hemos observado a través de estas conversaciones. Entonces, he aquí como la categoría de elección social es una base conceptual, pues establece una variable reguladora del poder en un fenómeno que se palpa en toda actividad humana y natural, según lo entiende Rocio, y que por ende resulta semejante al tratamiento que le brinda a las nociones de soberanía y libertad contenida en todos sus textos. Y esta es sin duda una de sus ideas centrales, por cuanto obrar con libertad es una elección social en sí, sin desmedro de la postura teocéntrica del poder. Pero eso sí,
enfatizando los perjuicios de la falsa doctrina del poder divino absoluto, que de acuerdo al planteamiento de Rocio son equívocos. ¿Ve? Entonces, sin duda, en esta distinción estriba la distancia interpretativa que Rocio acoge en su devenir intelectual, de un orden teocéntrico unívoco del poder. Él llega a conceptuar soberanía y obrar con libertad como atribuciones humanas a partir de las interacciones de las sociedades en sus textos políticos, que se evidencian en una serie de dones que las figuras del modelo teológico consideran inadmisibles para la época, y más aún si eran percibidas desde su desempeño en ejercicio divino y altivo como se pensaba. Digamos que en la cita de Rocio es firme diferenciar las actividades e intenciones de uno y otro, ya que consideraba esencial dilucidar entre los vicios de los gobernantes o del sistema administrativo de aquel entonces y las verdades y las verdaderas acciones que traía consigo las actividades de ser pueblo. Eso lo decía Rocio. Y refiriéndose al pueblo en sí, él nos remite a la condición contextual de ser un pueblo ubicado en los inicios del siglo XIX, por lo que las actividades del pueblo connotan un sentido racional, más allá del simple hecho de generalizar las operaciones del gobierno con otros fenómenos de grupos sociales, como lo infiere en el sentido relacional que generan las identificaciones como pueblo, toda vez que él mismo se constituye en un atributo necesario para comprender sobre todo el contexto en el cual se desenvuelve. Y cuando examinamos analíticamente la obra de Rocio, nos remitimos cuando él redacta la Constitución de 1811. Porque es a través de códigos y categorías particulares como ésta se establece en un orden explicativo, ¿no? Los cuales pueden comprenderse cómo obrar con libertad. Rocio plantea cómo se puede ser libre, pero racionalmente o circunscrito al orden del pensamiento iluminista proveniente de Europa. Yo diría que, a modo de conclusión, a partir del concepto de elección social por James March en su obra El poder del poder, hemos visto algunos elementos connotativos del texto del triunfo de la libertad sobre el despotismo de Juan Germán Rocio, categorías explicativas como poder, soberanía y libertad utilizadas por él resultan imprescindibles para comprender cómo en sus ideas políticas se produjo una discontinuidad
la cual estaba fundada en el rechazo de las falsas doctrinas e ideas que sustentaban aún el modelo de concepción teológica predominante y cuya concreción política en las formas coloniales del poder político de aquella Venezuela de entonces. El hecho de cuestionar la realidad política social de aquel momento, en plena guerra de independencia, lo condujo a replantearse la matriz de pensamiento teológica establecida, sufriendo mutaciones connotativas y representativas de una filosofía razonada basada en la corriente de pensamiento ilustrado procedente de Europa, básicamente de Francia. Entonces, en la medida que Rosio establecía una revisión crítica del orden colonial prefigurado, a su vez exponía un abordaje válido de esa realidad político-social, conjugando discursivamente la fe y la razón a través de pautas híbridas, conceptuales, cuyos principios ponen al descubierto el esfuerzo epistemológico y la estructura de relaciones plasmada en su obra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es notable, hay que apuntar que ambas concepciones sufrieron mutaciones y replanteamientos en relación con el devenir cambiante y convulsionado de la guerra de la independencia, como la sufrieron aquí en la Nueva Granada, como la sufrieron en toda la América libertada, ¿sí? Por lo que es muy plausible, diría yo, aseverar que la médula de su ideario y por ende de sus acciones políticas se encontraban en permanente proceso de elaboración y reconstrucción. En otras palabras, a Rosio le faltó vida, porque cada vez que sacaba un escrito iba evolucionando y evolucionando. Lastimosamente se muere en marzo del año 21, cuando iba a asumir además como presidente de la Constitución de Cúcuta de agosto 26 del mismo año. Por eso es importante tener en cuenta que es a partir de ese proceso que surge otro de sus aportes fundamentales, como lo fue la pretendida elaboración de un modelo híbrido universal, basado en la fe y la razón, que sustituyese la falsa doctrina y diese como respuesta a las nobles necesidades de los pueblos sobre las cuales debía residir la facultad de elección social, de elección popular, que en nuestro caso es una categoría básica de análisis para abordar realmente la estructura discursiva en una de esta controvertida figura de la historia venezolana. Controvertida figura de la historia venezolana. Pensador. Por otra parte, la soberanía como derechos de todos era interpretada desde la óptica teológica como una falsa doctrina que sujetaba al individuo a un andamiaje de meras ideas falsas, ¿sí? Las cuales no le brindaban atributo alguno a la naturalidad de la razón,
¿sí? Que perseguía elaborar y difuminar una nueva idea de soberanía, siempre y cuando estuviese fundada tanto en la fe como en la razón ilustrada, según Juan Germán Rocio. Por último, relacionada con esta postura, la libertad es entendida en palabras de Rocio como un don, una facultad de obrar de manera individual, pero que solo es posible por la concesión desde la gracia divina. Siendo un modelo teológico de pensamiento, la génesis de dicha facultad de pensar y de actuar de acuerdo a los cánones del mundo ilustrado que cada vez penetraba con mayor firmeza las estructuras sociales y el imaginario de la futura República de Venezuela. Esa es la vida, la filosofía, la obra de Juan Germán Rocio. Un hombre cuya vida y obra, ¿sí?, estuvo sujeta a los cambios del momento, a la ilustración francesa, a los rasgos masónicos y a un liberalismo que a veces tenía unos visos cambiantes, que daba un triple salto mortal y terminaba en unas frases que lo confundían a uno en cierta forma cuando uno hablaba de ese liberalismo de finales del siglo XVIII para adentrarse en el XIX y ser una persona cambiante. Perdura en nuestra memoria la imagen de Juan Germán Rocio, uno de los grandes pensadores de Venezuela. Controvertido o no, júzguenlo ustedes. Un abrazo, ha sido un placer haber intervenido en este diplomado. Les mando mi afecto, mi abrazo solidario y afectuoso para los hermanos venezolanos y para los colombianos que han tenido la paciencia de escuchar esta disertación. Abrazos para todos. Mil y mil gracias y estamos en contacto.